Muy buenos días, mis queridos hermanos. Sea nuestro Dios con cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros sea llenado con su espíritu esta mañana. Mis queridos hermanos, hermanas, tú que has venido hoy a la iglesia, amigos y amigas que nos visitan y todos aquellos que nos escuchan y nos ven por las redes sociales, Dios te está hablando hoy. Escucha su palabra. Busquen en sus Biblias ahora para que escuchen su palabra. Busquen en Hebreo 1, del 1 al 2. Dios te va a hablar ahora. Hebreo 1, del 1 al 2. Vamos a escuchar la palabra de Dios, porque Dios tiene un mensaje para ti hoy y Él te habla hoy. Hebreos, capítulo 1, versos del 1 al 4. Vamos a leerlo hasta el 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias porque tú nos hablas a través de tu palabra, te ha manifestado. Ella es eficaz y verdadera, y a través de ella tenemos la revelación más fidedigna de ti. Te pedimos que esta mañana tú pongas tu espíritu en nosotros y nos guíe. Te imploramos, Señor, que seas tú el centro de atención de esta prédica y que todos podamos dirigir nuestra mirada a tu Hijo Jesucristo, el cual ha venido en gloria y poder para que nosotros podamos ser dignos de estar delante de ti. Te pedimos en el nombre de Jesús estas cosas. Amén. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, te está diciendo, si tú que estás aquí hoy escuchando, que no te quede duda. Dios te está hablando hoy. Este es el único libro, la Biblia es el único libro que contiene toda la revelación de Dios que es autorizada. En realidad, este es el único libro por el cual tú puedes conocer la voluntad de Dios y es la palabra de Dios. Es llamado la palabra de Dios. En el Salmo 119 se nos dice que esta palabra sea una lámpara para tus pies y que sea luz en tu sendero. Se nos dice que nosotros, cuando caminamos por la vida, cuando andamos, necesitamos ser iluminados por algo, y este algo es la palabra de Dios. El sendero nuestro debe ser iluminado por todo y guiado por todo lo que es la palabra de Dios. En este libro, Dios se ha revelado. Por medio de este libro, Él nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Así es que tú has visto y has escuchado que cuando uno se involucra en algún tipo de actividad, y tú lo sabes bien, en el que uno
está yerrando, cometiendo un error o yéndose por un mal camino, tú sabes que nuestros padres vienen a nosotros y nos hablan y nos quieren aconsejar y nos dicen, mira, mi hijo, por ahí no te vayas, no hagas esto. Y el dolor que nosotros le causamos a los padres, en la medida en que vamos creciendo, es tan grande porque siempre somos obstinados para ver las cosas a nuestra manera y hacer las cosas de un modo en el que ya nuestros padres, que fueron jóvenes como nosotros, rebeldes iguales que nosotros, pues repararon con dolor en su camino estas cosas y no quieren que uno cometa esos errores. Tú lo sabes. Tú sabes que cuando estos consejos vienen a nosotros y nuestros padres nos están animando a que nosotros dejemos el mal camino, ellos no se cansan de hacerlo, día a día lo hacen. Tus padres a lo mejor lucharon mucho contigo, conmigo, mis padres y mi madre lucharon muchísimo para corregirme, para que yo no cometiera errores, pero qué va, yo siempre seguía adelante haciendo lo mismo. Y hasta que uno un día se sienta porque comienza a sentir que está yéndose verdaderamente por donde tus padres te dicen, y es el momento en que tu padre viene y te dice, o tu madre te dice, mi hijo, ¿de cuántas maneras tú quieres que te lo digas? Yo te lo he dicho tantas veces, te he hablado tantas veces, por tanto tiempo te he dicho lo mismo. Y una vez más, tú recapacitas y dices, claro, sí, me lo ha dicho muchas veces, pero es que yo quiero hacer esto. Y todavía en el corazón de uno se mantiene algún tipo de rebeldía. Pero de esta misma manera, como cuando nuestros padres se sientan con nosotros a ayudarnos y nos dicen, ya hastiado de que nosotros no le escuchemos, pero ¿de qué manera tú quieres que te lo diga? ¿De cuántas formas tú quieres que te lo diga? Hoy Dios te está diciendo, escucha bien, pon atención, porque te he hablado de tantas maneras y de tantas formas. Ahora, presta atención, porque Dios te va a decir quién es su mayor autoridad y en quién verdaderamente debes confiar al escuchar su mensaje en este día. ¿En quién tienes que confiar? Escucha este mensaje de hoy, porque Dios te está hablando a ti y te está diciendo, hoy yo quiero que sepas a quién yo he autorizado y cuál es mi mayor autoridad delante de ti y a quién yo he elegido definitivamente para que me represente con el mensaje que yo traigo hoy. Así es que este mensaje es muy importante. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres y los profetas, te habla hoy. Y Él habló hace mucho tiempo, te lo recuerdo, Él habló con estos padres, con estos profetas, como dice el versículo 1. Estos padres se refiere a los patriarcas. Dios habló con Noé. ¿Para qué habló Dios con Noé? En el Génesis capítulo 8, en el libro de Génesis capítulo 8 se encuentra la historia de Noé, donde la tierra estaba llena de maldad, la tierra estaba corrompida totalmente y los deseos del hombre siempre eran para cometer el mal y hacer pecado delante de Dios. Pero un hombre halló gracia delante de Dios y este fue Noé. Y Dios encargó a Noé para que a través de una barca él pudiera rescatar un remanente de la humanidad con esta familia y limpiar y sanar la tierra de toda aquella maldad. Él habló con Abraham también. Dios fue amigo de Abraham y caminó con Abraham y anduvo con Abraham y habló con este. A Abraham le prometió que él sería el padre de una multitud de naciones. A Abraham, por medio de una promesa especial, una grandiosa y extraordinaria promesa de su simiente, iba a venir una grandiosa revelación y una grandiosa bendición en el futuro. Habló con Jacob para darle un nombre a su pueblo. Dios llamó a Jacob Israel. Ahora, por cuanto tú has contenido con Dios y con los hombres, ahora te llamarás Israel. Y así se llamará tu pueblo.
Cuando Dios se reveló a Moisés, ¿recuerdan aquel pasaje donde Moisés iba con ovejas después de haber huido de Egipto por un crimen y se encontraba relegado en el desierto a trabajar con ovejas? Iba caminando y cerca de un arbusto, una zarza, vio que la zarza ardía y allí Moisés se puso a observar este evento, este efecto extraño y decía, pero no se quema este árbol. Y en ese momento Dios le habla a través del fuego del árbol y Moisés se acerca y cuando él se identifica, él le dice en Éxodo 13, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham. Abraham es un patriarca. El Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Estos son los patriarcas. A esto Dios se le reveló y Dios le habló. De alguna manera nosotros sabemos en la revelación de Dios que estos hombres estuvieron comunicación de Dios, porque Dios se comunicó con ellos y se lo está diciendo a Moisés para decirle a Moisés, yo soy el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham. Y Moisés encubrió su cara y tuvo miedo. Con la revelación que Él te va a presentar ahora, no tienes que ponerte el brazo para tener miedo de lo que vas a ver, porque esta revelación ha eliminado el muro que nos separaba de Dios. Así es que escucha bien y pon atención. Nos habló Dios por medio de sus profetas. Sí, nos habló Dios por medio de sus profetas. Y por medio de los profetas, dice el versículo, que le habló a los padres, a los patriarcas. Su revelación fue para ellos a través de los profetas. En el libro de Números 12:6 dijo, oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo el Señor me manifestaré en él en visión y hablaré con él en sueños. ¿Recuerdan a Samuel? Samuel, aquel jovencito que estaba sirviendo en el templo, que fue una bendición de Ana, que lo pidió, que oraba por él y después ella lo entregó al mismo templo y servía con Elí. Samuel, siendo jovencito en el templo, fue llamado por Dios y Dios le hablaba de noche, tanto que él se asustó y va donde Elí y le decía a Elí, ¿es que tú me llamas? Y Elí le dijo, no, yo no te llamo. Y cuando fue la tercera vez, Elí le dijo, sabiendo que era Jehová que le hablaba, le dijo, presta atención y cuando escuche la voz de nuevo, di, heme aquí Jehová, porque palabra de Jehová ha llegado hasta ti. De modo que Samuel fue uno de los profetas que nosotros vemos en el Antiguo Testamento, que estuvo a cargo del pueblo de Israel hasta que Israel decidió tener un rey terrenal. Y por medio de este profeta, Dios dirigió la vida de este pueblo. Y nosotros vemos otros profetas como Elías, aquel que luchó contra la idolatría de Israel después que se había dividido el reino. También conocemos a Eliseo, que fue el que secundó a Elías. A Jonás, de quien hemos predicado aquí. Jonás que incluso huyó y trató de huir para no dar el mensaje de Dios a donde se le había encomendado. A Oseas, aquel hombre que sufrió en carne propia lo que Dios estaba sufriendo en su corazón por la deslealtad de su pueblo. También conocemos a Jeremías, aquel que le advirtió tantas veces al pueblo que si seguía confiando en las fiestas y en los dioses que eran ajenos a ellos serían arrastrados y llevados a otra ciudad como esclavos. Y así sucedió. Y vimos también a Daniel en el Antiguo Testamento, la revelación del Mesías que iba a venir a través de este hombre que se apartó y que siendo íntegro mostró que su profecía podía atravesar todo el tiempo hasta los días de ahora, porque estas profecías aún se están cumpliendo. Así que Dios continúa hablando
de muchas maneras y de muchas formas habló a nuestros patriarcas y a los profetas. Dios se comunica. Eso es lo que podemos ver y evidenciar aquí. Dios es un Dios que creó y hizo toda la creación a través de su palabra, a través del habla. Dios es un Dios en esencia con un principio y un carácter de comunicación. De modo que Dios se comunica. Y nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de comunicación, hay elementos definidos en el proceso de comunicación. Siempre hay un emisor, alguien que dice o comunica algo, y hay un receptor, alguien que es el que recibe el mensaje. Pero también vemos que ese mensaje es un medio, un canal, de modo que el mensaje es lo que el comunicador, el emisor, quiere que el receptor pues asimile y lleve a cabo. Ese es el principio de la comunicación, y Dios está diciéndonos ahora que Él se comunica contigo. Tú eres su receptor. Hoy día Él está comunicándose contigo y su palabra te está diciendo a ti: yo tengo una revelación mayor. Ahora nos ha hablado por su Hijo. Eso es lo que Él dice: a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, como dice en el versículo 2 y 3. De modo que dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos días y en los días del futuro que quedan por venir, nos ha hablado por medio de ¿quién? Por medio del Hijo, a quien constituyó como heredero suyo de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces tenemos una revelación mayor. Nos ha hablado por su Hijo, así que su Hijo tiene mayor autoridad y está por encima de los patriarcas y los profetas para que nosotros podamos recibir el mensaje de Dios. Ahora Él es la única autoridad. Ahora Él es la definitiva autoridad y por medio de quien Dios está hablándote hoy. Jesucristo, su Hijo. En resumen, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, Dios siempre ha estado comunicándose, hablando desde la creación, desde que creó el universo, hablando hasta ahora. Dios ha hablado de muchas formas en relación con los patriarcas y los profetas. Dios ha hablado a la última manera, en los últimos tiempos, ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, hasta aquí podemos decir lo siguiente: Dios habló en otros tiempos por los profetas, ahora por su Hijo. Él dijo todo lo que tenía que decir en su revelación progresiva de la palabra para que hasta el día en que Jesús vino se cumpliera todo lo que Él decía. Y en su Hijo se consumó toda la obra. ¿Recuerdan esa palabra en la cruz? Consumado es, completado es. Ahora Él habla por su Hijo. Antes le habló a los patriarcas. Ahora nos habla a nosotros. Te habla a ti y a mí. Antes, en diversas ocasiones y de diversas maneras. Ahora, como el final. Esa es la ocasión y esa es la manera, como el final, la última revelación de los tiempos. Así es que la revelación de ahora es la última revelación. No hay más revelación. Antes la ley, ahora el evangelio. Antes la ley era un tutor que guiaba al pueblo por lo que debía o no debía hacer. Ahora el amor del evangelio, la palabra de Jesús,
llega a nosotros para hacernos ver cuál es la luz que nosotros debemos seguir. El Evangelio. Antes habló el único Dios verdadero. Ahora es su Hijo Jesucristo. Y Él es el mismo Dios. Su palabra es la misma. Hay un emisor, Dios. Hay un receptor, nosotros, tú y yo. Hay un mensaje, el Evangelio. Eso es todo lo que hemos dicho en estos versos. Ahora, esto tiene grandes implicaciones. Y quiero que sepan, mis queridos hermanos, que las implicaciones que esto tiene son eternas. No son implicaciones temporales, de un momento, de que nosotros podemos escuchar y en algún momento lo hacemos, en otro momento no lo hacemos. ¿Cómo nos funciona? En diversas formas. No se trata de eso. Se trata de un mensaje que tiene una implicación eterna en tu vida. Si lo tomas eternamente, serás salvo y eternamente recibirás la bendición de estar en comunión con tu Dios. Pero si lo rechazas, está en total desgracia, en total condenación, en total rechazo, bajo la ira del Altísimo. Así es que este es un mensaje muy definitivo. Es un mensaje que no nos sugiere nada. Este mensaje nosotros no lo encontramos con que yo creo que tú deberías de hacer tal cosa. No, Dios no dice eso. Dios habla claro y Él no nos sugiere, Él nos dice lo que debemos hacer y nos presenta lo que nos espera si no hacemos esto. Así que las implicaciones son eternas. Antes, Él se había revelado a los padres y Dios lo hizo por medio de los profetas. Sus expectativas, las de los padres y las de los profetas, descansaban bajo la sombra de lo venidero, de lo que iba a venir. Y era una sombra. Los ritos, las profecías, todas las cosas que ustedes leen en el Antiguo Testamento, ellos ni se imaginaron lo que nosotros hemos vivido de este lado de la cruz, porque para ellos era algo como sombrío. Sí, había algo claro, había una esperanza clara en el futuro, pero ellos no habían visto eso. Ellos esperaban venir eso. De modo que ellos tenían grandes expectativas y esas expectativas descansaban bajo la sombra de lo venidero. Y esas cosas se llamaban promesas. En el libro de Job, en el capítulo 19, me llama mucho la atención porque allí encontré una ilustración muy clara que presenta esto que yo le acabo de decir a ustedes de una manera bien clara. Ustedes saben que Job es uno de los libros de la Biblia más antiguos. De hecho, no se tiene un dato específico de cuándo se escribió este libro y ni de cuándo vivió Job. Lo que sabemos es que es un libro muy antiguo. Se supone que es un libro que es antes de la ley. O sea, que probablemente este libro fue escrito mucho antes de que Dios escogiera a su pueblo, desde antes de Moisés. Y nosotros vemos que él dice, Job, en el capítulo 19, versículo 25 al 27, yo sé que mi Redentor vive. Así dijo Job. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Job está hablando de la resurrección de Jesucristo. Miles de años antes de Jesucristo venir. Y él dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Él está hablando también del levantamiento de los muertos de la tumba. Job también dijo, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán, no otro, aunque mi corazón desfallezca dentro de mí. En el estado en que se encontraba Job tenía la sombra de lo venidero. Para nosotros, Dios designó a su Hijo, no a los profetas, a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, estamos en una condición más alta. Estamos con respecto a la revelación en un peldaño más alto que Job, más alto que Abraham, más alto que incluso que Moisés. Créanme, esto es algo que me asombra a mí, me vuelve loco. Cuando yo estaba haciendo este mensaje y estudiando este mensaje,
Le doy gracias al Espíritu Santo porque cuando uno ve esta cosa, uno dice, wow, a uno se le abren los ojos y le arde el corazón cuando uno ve estas cosas. Nosotros estamos de este lado de la cruz. Estamos viendo que el sacrificio definitivo ya se hizo, mientras aquellas personas tenían que ir cada año, cada cierto periodo de tiempo, a hacer un sacrificio que era la sombra de lo que iba a venir. Nosotros estamos hoy aquí del lado, de este lado de la cruz, y ya vimos el último sacrificio de la última revelación de la palabra de Dios que se manifestó. Así es que hemos sido testigos del objeto del amor más grande de Dios, el regalo de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que, díganlo, así mismo, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Nosotros estamos en un peldaño superior. Mis queridos hermanos, amigos, este es el mensaje que está entre Jesucristo y nosotros. El amor de Dios. La palabra de Dios que nos dice a nosotros, mira, no me canso de decírtelo, te hablé por los profetas, te hablé por medio de los patriarcas, ahora tienes a mi hijo. No tienes que ponerte como Moisés en la cara, algo que te cubra de él por temor a verlo, porque Jesús alivianó tu carga. Y con Jesús tú eres digno de estar delante del trono de Dios. Así es que, por eso, este mensaje se trata de Dios y de ti. Tú que estás ahí sentado, tú que estás mirando por las redes sociales, yo que estoy aquí, nosotros somos lo que estamos vinculados y relacionados con este mensaje. Y como Dios lo ha hecho por última vez, créanme, escúchenme, mis queridos hermanos, este es el último mensaje. No hay más mensaje. Después de la revelación de Jesucristo y su santo evangelio, no hay nada más. No te pases de listo y no creas que puedes hacer que otro evangelio pueda ser parte de tu vida. No te pases de listo y creas que puedes ir más allá de Jesucristo y mirar a otras cosas. No. Este es el último mensaje y es la única manifestación que Dios ha revelado autorizadamente que lo representa a Él. Así es que es conveniente y es urgente que prestemos mucha atención a Jesucristo. Es urgente. Es urgente, mis queridos hermanos. No presten atención a otra cosa. No desvíen su mirada hacia otro lugar. No miren a otras cosas. No escuchen otro evangelio. Lo único que hay por delante de nosotros es Jesucristo y su sagrado evangelio. De este lado de la cruz no podemos jugar. Los israelíes jugaron con eso. Fueron juzgados, tuvieron sus castigos. Pero el pueblo volvió del exilio. Ay de ti si descuida a Jesucristo y su santo evangelio, porque no es algo con lo que se debe jugar. Es urgente que nosotros prestemos única atención a esto. No tratemos de ir más allá. Que no te quede dudas. Dios te está hablando hoy. No nos pasemos de listo. No le agreguemos a este evangelio nada. No mires otras cosas, mi querido hermano. Él te ha amado. Él lo ha mostrado con el sacrificio de su único hijo en la cruz. Y dice el versículo 3, este Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria, tú no tienes que mirar otra cosa. Cuando tú miras la luz, el bombillo, el resplandor puede hacerte ver otras cosas porque te ciega. La luz de Jesús te puede cegar cuando tú no estás viendo otra cosa que el pecado. Pero una vez te quedas mirándolo solo a Él, es atractivo, te lleva hacia Él, te conduce con dulzura y con amor hacia Él. Y te enseña y te instruye con la gracia. De modo que no es difícil mirar a Cristo. No te deslumbra. Es una luz que cuando en camino a Damasco hizo caer a Pablo y lo cegó, luego cuando le
quitó la ceguera, Pablo vio todo lo maravilloso que nosotros podemos tener como testimonio en sus cartas, sus epístolas. Pablo vio la verdad, porque Él es la verdad, Él es la vida. Señores, no nos pasemos de listo, no tratemos de ver otras cosas. Él dice que Él es la imagen misma de su sustancia. Nosotros no podemos buscar nada detrás de las imágenes, ni de presentaciones de cosas en las que se nos ha hecho creer. En otros santos, en otras deidades, en otras cosas, nada vamos a encontrar detrás de eso. Solo ignorancia, oscuridad. No importa que haya sido la madre de Jesús, no importa que haya sido el apóstol más destacado de Jesús, no busque nada ahí. Ellos nunca señalaron a que los deben buscar a ellos siempre señalaron a Jesús, pero no solo ellos, la palabra de Dios te lo está advirtiendo ahora, en este instante. No mires para los lados, mira solo a Jesús, porque Él es la imagen misma de su sustancia, dice el versículo 3. ¿Para qué vas a buscar donde no hay sustancia? Si Él es la imagen misma de Dios. Recuerdo ese momento en que Tomás le dijo a Jesús: muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: que me ha visto a mí, ha visto al Padre. De modo que nosotros no tenemos excusa, porque en Jesús encontramos la plenitud de la deidad, el Espíritu de Dios, la manifestación de la imagen de Dios, Hijo mismo manifestándose. Y dice también, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La palabra de su poder quiere decir el Evangelio, lo que Él nos ha revelado por medio de lo que Él creó todas las cosas hechas en el universo. No hay nada más, señores, ni imagen, ni tampoco tenemos otro resplandor que mirar. Y miren lo que dice aquí: Él con su palabra de poder es quien sustenta todas las cosas. De modo que nosotros tenemos aquí la revelación última, y Dios te está diciendo a ti hoy, Dios te está hablando hoy a ti y te está diciendo: yo tengo un mensaje para ti, yo tengo palabra para ti hoy, y esa palabra es que tú sepas que el único autorizado para llevar mi mensaje y para que tú le sigas y para que tú seas salvo y para que tú puedas ver la luz es Jesús, mi Hijo, y su palabra revelada. Así es que, mis queridos hermanos, por tanto, yo les digo a ustedes, es necesario, como dice el versículo 1 del capítulo 2, que con más diligencia, ahora que este mensaje se le ha dado a ustedes, atendamos a las cosas que hemos oído. Oremos. Amado Dios, Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tu santo evangelio, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Por tu Espíritu Santo, Señor, que nos ha llenado hoy y que sabemos que nos va a servir para nosotros recordar en este día y para siempre que tu única revelación es la de tu Hijo Jesucristo, en el cual se ha consumado todo. Padre, yo te pido y te ruego que obres de manera especial en cada uno de los que te están escuchando este mensaje aquí en la iglesia, tus hijos, los que han creído en ti, los que han creído en Jesucristo. Obra en ellos para que puedan persistir y conocer a través de los evangelios la vida y obra de tu Hijo. Y que a través de los apóstoles y sus cartas puedan conocer cuál ha sido la revelación última que tú has dado. Que no miren otras cosas, Señor. Que no haya otro evangelio en sus corazones. También te pido por aquellos que han llegado aquí hoy, que tú has hecho al ver su corazón y que están de visita, y aquellos que nos ven por las redes, Señor, el hecho de que tú los lleves a través de tu Espíritu Santo a la confrontación misma y que ellos puedan venir en arrepentimiento, reconociendo que tu Hijo Jesucristo es el único que es autorizado para que ellos puedan mirarlo como el suficiente Salvador de sus vidas. Obra en ellos, Señor. Tráele convicción de pecado y arrepentimiento. Señor, te pedimos que nos lleves a nuestros hogares en bien y que podamos en el día de hoy mirar siempre
sin dejar de quitar nuestra vista a tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén.